Bueno, gente, pónganle cuidado porque van a escuchar el discurso más épico que ha soltado Iván Cepeda. Impresionante. Acusa a Uribe de relaciones con el narcotráfico. Se le va durísimo a Trump por el fascismo, por la guerra. Habla de la paz, sin pelos en la lengua. Espectacular. Escúchenlo. Solo un gran movimiento global podrá detener a la extrema derecha neofascista, a las y los compatriotas que tanto aportan a nuestra nación desde otros países del mundo. Gracias por apoyarnos cuando hemos afrontado la violencia estatal y la persecución por oponernos a los gobiernos de la extrema derecha. Gracias por apoyarnos ahora que somos el primer gobierno verdaderamente del cambio social. Millones de personas que ya integran el Pacto Histórico y el Pacto Amplio, junto a millones de compatriotas más, elegiremos el segundo gobierno progresista de Colombia. Un gobierno que tendré el honor y la alta responsabilidad de presidir como sucesor de nuestro querido compañero presidente Gustavo Petro Urrego, acompañado de una sólida bancada parlamentaria que elegiremos el próximo 8 de marzo. Triunfaremos porque estamos profundamente arraigados en el corazón del pueblo colombiano, porque somos expresión viva de sus luchas históricas, de su programa colectivo y de sus sueños de dignidad y de justicia. Por eso la gente nos quiere en cada territorio del país. Por eso defiende con convicción los logros sociales que hemos podido alcanzar en estos años de gobierno y que continuaremos profundizando en los 4 años siguientes. Triunfaremos a pesar de la campaña sistemática que hoy despliegan la extrema derecha nacional e internacional, empeñadas en desestabilizar nuestro gobierno y someterlo, incluso apelando a la agresión y a la intervención militar. Un eje del programa de nuestro segundo gobierno, la revolución ética, proyectando este importante concepto al pensamiento y a la acción global. Que nadie se haga ilusiones, que no se equivoquen. A nuestro gobierno y a nuestro pueblo no lograrán arrodillarlo ni doblegarlo mediante insultos, presiones, amenazas o acciones militares. No somos una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. No provenimos de ciertos sectores de la élite colombiana acostumbrados a la sumisión y a besar la mano de quien los desprecia. Exigimos respeto a nuestro presidente Gustavo Petro Urrego, quien representa hoy la dignidad y la soberanía de nuestro pueblo. Debo decir a quienes desde un cómodo simplismo reducen lo ocurrido en Venezuela al derrocamiento de un dictador, que ignoran con ingenuidad o perversidad los verdaderos peligros que enfrentan hoy nuestros pueblos con esta nueva afrenta del gobierno del presidente Donald Trump. Sin paz, sin legalidad internacional y sin estabilidad, justamente 3 condiciones básicas que resultan severamente lesionadas por la intervención estadounidense: no hay comercio, no hay prosperidad posible, no hay seguridad para nadie. Es necesario preservar a América Latina como zona de paz. En Colombia conocemos bien, demasiado bien, los métodos que han empleado los gobiernos de Estados Unidos durante 2 siglos para intervenir en nuestro territorio. El saqueo cruento de nuestras riquezas naturales que han hecho los empresarios y las grandes empresas multinacionales
de Estados Unidos en nuestro territorio, impunemente. La intensificación de las violencias y las masivas violaciones a los derechos humanos que han dejado mal contadas hasta el momento 10 millones de víctimas. El empobrecimiento de la población, especialmente de la población rural. Colombia ha sido durante décadas el laboratorio y la plataforma de la injerencia política, militar y económica estadounidense en América Latina. Porque en nuestro país, para solo hablar de la injerencia militar, se ensayaron, aplicaron y luego exportaron toda clase de métodos de guerra, como el bombardeo con napalm contra las poblaciones campesinas, como ocurrió en Villarrica, Tolima, en la década de 1960. El genocidio, como el perpetrado contra la gloriosa Unión Patriótica, la práctica de la tortura, la desaparición forzada, la guerra psicológica, la creación de la doctrina de seguridad nacional, la tesis del enemigo interno, el nefasto Plan Colombia, el conteo de cuerpos o falsos positivos, la llamada guerra contra el terrorismo, la financiación del paramilitarismo y sus masacres por parte de las compañías multinacionales, la promoción de la industria del mercenariato, para solo mencionar algunos de esos terribles métodos. Todas esas modalidades fueron consignadas, aprendidas y aplicadas a través de manuales de guerra. Formación en la Escuela de las Américas y misiones militares estadounidenses. Pero entre todas esas doctrinas y prácticas, tal vez la que peores secuelas ha traído es la llamada guerra contra las drogas, que ha demostrado que el remedio puede ser peor que la enfermedad, o incluso que el remedio es la enfermedad misma. Colombia lleva más de medio siglo de ser un gigantesco laboratorio de una política criminal cuya más grande consecuencia es que la práctica de la guerra, que se sabe condenada al fracaso, conduce al fortalecimiento de las estructuras del narcotráfico. Llevamos mal contadas 6 generaciones de organizaciones, redes, ejércitos y clanes narcotraficantes. Esa guerra, como lo hemos visto por estos días en el caso de la intervención en Venezuela, ha sido utilizada como el gran pretexto para otros fines estratégicos, como el saqueo de nuestros recursos naturales y en particular el petróleo. Esta fracasada guerra ha costado en nuestro caso la erosión de la democracia, la degradación de las instituciones, la destrucción del campesinado, la concentración de la tierra como parte del lavado de activos, la perversión del sistema financiero, el crecimiento exponencial de la corrupción en el Estado y la descomposición de la ética pública. Pero además, esta fallida guerra es el instrumento privilegiado para ejercer la dominación sobre nuestros gobiernos a través de 3 instituciones oprobiosas: las extradiciones unilaterales, la certificación también unilateral en la lucha antinarcóticos y la intrusión encubierta o frontal de la DEA, del FBI y de la CIA y sus agentes estadounidenses o nacionales en nuestra vida política y social. Y el colmo de la desvergüenza de esta guerra y sus peores métodos es que su más fanático defensor en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, junto a su hermano Santiago, condenado hoy por la justicia colombiana a 28 años de cárcel, construyeron su poderío económico en estrecha relación con los clanes narcotraficantes, con el clan Escobar, con el clan Ochoa, con el clan Gallón Henao,
con el clan Cifuentes Villa, solamente para mencionar algunos de los socios de Álvaro Uribe Vélez en Colombia. De esas relaciones con el narcoparamilitarismo colombiano del expresidente Álvaro Uribe, no hemos escuchado una sola palabra del presidente Donald Trump ni de su secretario de Estado Marco Rubio. Mutismo cómplice absoluto con el narcotráfico colombiano. Bajo mi gobierno haré todos los esfuerzos necesarios para replantear ese viejo paradigma, para poner en la agenda del debate internacional este flagelo que ya es global y para buscar un modelo diferente, muy diferente, de tratamiento del problema de las drogas de uso ilícito, que releve a nuestra nación de la carga exclusiva de resolverlo a costa del daño ambiental, del deterioro del territorio y del sufrimiento de nuestra población. En esta etapa de decadencia del neoliberalismo y de crisis del poder imperial estadounidense, la extrema derecha ha asumido una nueva forma histórica. Se ha convertido en una internacional neofascista. ¿Y esto qué significa? Significa que esa corriente se nutre de las expresiones más retrógradas, instrumentales, violentas, corruptas y discriminatorias que ha conocido la humanidad. El desprecio por los pobres y los excluidos, la aporofobia, para decirlo en el lenguaje de una filósofa española, Adela Cortina, la xenofobia y el odio a migrantes y extranjeros, la misoginia, la homofobia y el racismo de Estado, la depredación sistemática de la naturaleza, el autoritarismo, la obsesión por la violencia, el genocidio, el militarismo y el fetichismo de las armas. Todo esto en línea con la revitalización del decadente imperio estadounidense que vuelve a proclamar, como lo hiciera también, recordémoslo, en la primera mitad del siglo XX, el Tercer Reich, la idea de que un imperio requiere un espacio vital para el mantenimiento de su poderío y que en el caso de Estados Unidos, ese espacio vital es el hemisferio occidental. Y también encarnando un proyecto que sueña con salvar a una élite súper rica y que ha perdido toda barrera moral mientras empuja al resto de la humanidad al abismo. ¡Nos están invadiendo! Por su concepción, por su forma de actuar y por su estrategia global, la extrema derecha neofascista se ha convertido en uno de los factores más peligrosos para la seguridad, el bienestar y, en última instancia, para la supervivencia misma de la humanidad. Esta amenaza no es abstracta, se expresa en redes internacionales que coordinan su acción política, militar, mediática y económica. Miami y el estado de la Florida se han consolidado como los principales centros de articulación de este proyecto en nuestro continente, espacios donde confluyen el supremacismo estadounidense y las extremas derechas latinoamericanas. El pasado mes de noviembre ocurrió un hecho trascendental que ha pasado prácticamente desapercibido y que explica la lógica de lo que estamos viendo hoy. Se dio a conocer el documento que define la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos de América, que proclama la imposición de un supuesto nuevo orden mundial. Entre sus ejes centrales se encuentra la defensa abierta de la agenda de las derechas globales y el llamado corolario Trump de la doctrina Monroe. El corolario Trump es precisamente la concreción del concepto de que el hemisferio occidental es el espacio vital de los Estados Unidos de América. Este corolario dice de la siguiente manera: tras años de descuido estratégico, Estados Unidos reafirmará
y hará cumplir, óigase bien, la doctrina Monroe con el fin de restaurar su preeminencia en el hemisferio occidental, proteger el territorio nacional y asegurar el acceso a zonas geográficas clave. Ninguna potencia extrahemisférica deberá posicionar fuerzas militares, capacidades estratégicas o adquirir control de activos críticos dentro del hemisferio. Es decir, Estados Unidos comprende nuestras naciones latinoamericanas como parte de su cuerpo como potencia, su espacio natural y su propiedad. De ahí que dicta unilateralmente las reglas del juego a seguir, la manera en cómo explotará sus recursos, nuestros recursos, en beneficio propio. Para este fin, óigase bien, dice el corolario, habrá reajustes del despliegue militar para controlar puntos estratégicos, vías marítimas y el espacio aéreo. Diplomacia comercial, que implica toda clase de presiones y chantajes comerciales y arancelarios. Esa vieja doctrina intervencionista, reforzada por Trump, divide las naciones en general y las latinoamericanas en especial en dos categorías: los gobiernos sumisos y funcionales a sus intereses y aquellos que se portan mal, es decir, que son soberanos y tienen una visión distinta a la suya. Esa doctrina se arroga entonces la potestad de elegir qué tipo de gobiernos se crean en la región, promover que los gobiernos del hemisferio cooperen con Estados Unidos contra el narcoterrorismo, garantizar el acceso continuado a ubicaciones estratégicas, cambiar gobiernos soberanos, ya sea mediante el uso directo de la fuerza o a través de las formas más burdas de intervención, presión y chantaje. Todo ello al precio de liquidar el derecho internacional, vaciar de contenido sus instituciones y convertir los procedimientos democráticos en meros rituales sin fuerza vinculante. Según esta lógica, los gobiernos que se porten mal, aquellos que como el nuestro ejerzan la soberanía y no obedezcan dócilmente, serán castigados. Se les exige someterse a la exacción ilimitada de los recursos naturales, de sus fuentes de energía y de sus sistemas alimentarios. Quienes no acepten este destino serán desestabilizados, derrocados o destruidos. Este proyecto también busca imponer relaciones de exclusividad con Estados Unidos, liquidar los procesos de integración continental y bloquear la construcción del sur global. Solo se admite la subordinación a dos políticas centrales: la llamada guerra contra las drogas y la contención violenta de las migraciones. Para ello no basta la obediencia, se exige colaboración activa, convertir territorios en campos de concentración para migrantes, en vertederos de desechos y de basura industrial o nuclear, o en zonas de saqueo minero y ambiental. Amigas y amigos, este proyecto de muerte masiva no es el futuro que queremos para nuestras sociedades y nos opondremos a él con toda nuestra fuerza, nuestra energía y nuestra imaginación hasta derrotarlo en todos los rincones del planeta. Derrotar el neofascismo no es una consigna, es una condición para preservar la vida, para defender la dignidad humana y para construir un mundo verdaderamente justo y democrático. Necesitamos forjar un gran movimiento global para enfrentar y derrotar a la internacional del neofascismo. Unir a las fuerzas progresistas, a los movimientos sociales, a los pueblos ancestrales, a todas las expresiones democráticas del mundo dispuestas a frenar este proyecto devastador, incluyendo al propio pueblo estadounidense. Nunca debemos olvidar que la historia de Estados Unidos no es solo la historia
de sus presidentes, sino de su gente que resistió. Desde Colombia, estamos listos a asumir nuestra responsabilidad en esta tarea global. No será la primera vez que enfrentemos las estrategias de dominación estadounidense ni de la extrema derecha. En eso tenemos larga experiencia. No solo los hemos confrontado, sino que también los hemos derrotado política, social, cultural y judicialmente. Y seguiremos trabajando para que nuestro continente, donde hasta hoy no ha habido grandes conflictos armados transnacionales, se mantenga como zona de paz. Sabemos bien que uno de los objetivos de esta estrategia del gobierno Trump es intentar asfixiar la segunda ola del progresismo en Colombia, así como perseguir de manera implacable a nuestro presidente Gustavo Petro, a quien nunca, óigase bien, podrán humillar. Nuestro gobierno quiere la mejor relación con el pueblo estadounidense, pero sobre las bases del respeto mutuo y la dignidad. Y como futuro presidente de Colombia, lo afirmo con claridad. Por encima de todo está nuestro honor, nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra dignidad. Y así lo digo, compañeras y compañeros, como futuro presidente de Colombia, porque al lado del pueblo colombiano vamos a triunfar este año. Somos un pueblo forjado en la resistencia, un pueblo al que no se le humilla ni se le silencia, que ha sacrificado a miles de sus mejores hijas e hijos en esta histórica lucha y que tiene inscrita en la memoria su ejemplo de entereza y valor frente a los opresores domésticos y foráneos. Por eso decimos, compañeras y compañeros, ¡viva Colombia, nación soberana y libre! ¡Viva nuestro digno presidente Gustavo Petro! ¡Viva el digno pueblo colombiano! La doctrina Monroe, en su versión Trump, no pasará. ¡Iván presidente! ¡Iván presidente! ¡Iván presidente! ¡Iván presidente! ¡Iván presidente! ¡Iván presidente! Antiimperialista clarísimo, se le fue encima a Álvaro Uribe, se le fue encima a Trump, no dejó títere con cabeza, con esa esencia que le caracteriza, con ese carisma. El espectáculo electoral colombiano empieza y tenemos candidato, Iván Cepeda. Totalmente emocionada la gente, ahí están los fotógrafos. Impresionante, impresionante, impresionante. Bueno, yo creo que tenemos candidato para rato, gente, estaba impresionante esto. Mañana, reacción al discurso histórico de Iván Cepeda en España. Iván, cuídate mucho. Un abrazo.